Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a fabricar mis propias herramientas para la escultura. Y voy a comenzar por la más sencilla, un punzón. Para realizarlo, voy a utilizar el tubo de un rotulador ya gastado. Saco el tapón trasero y retiro el cartucho de la tinta que hay en el interior y también la punta. Ahora introduzco un clavo quedando la cabeza en el interior del tubo. Cortaré el tubo por la mitad y lo relleno con silicona termodifusible y lo volveré a tapar. El tapón me servirá para marcar algunas formas circulares. Y aquí tenemos nuestro punzón completamente funcional y sin gastarme ni un céntimo. Podemos perforar, rayar y todo lo que se podría hacer con un punzón, con el extra del tapón. La siguiente herramienta que voy a hacer es una sierra de precisión manual. Si tienes alguna sierra de arco con algunas hojas extra o de recambio, necesitaremos una hoja de sierra. También 2 listones o pedazos de madera planos para hacer un mango. Esta hoja de sierra tiene unos anclajes que le voy a clavar en la madera. Si la que usas tú no los tiene, no importa. Es muy importante que la mayor parte de la sierra quede soportada con el mango, para así tener mucha más resistencia y menor torsión a la hora de hacer cortes. Para sellar la hoja a el mango voy a rellenar la junta que nos queda entre las maderas con cemento en polvo. Y este lo empapo con superglue. La mezcla de estos componentes forma una pasta ultra resistente que seca casi al instante. Y así ha quedado esta sierra, que funciona increíblemente bien. La sierra de arco no te permite hacer un corte que sea más profundo que la distancia que hay hasta el arco. Con esta no tenemos este problema, podríamos cortar cualquier forma incluso en un panel de madera. Para la tercera herramienta utilizaré un bastoncillo de madera. Una de las puntas la afilaré con un sacapuntas y la refinaré con una lija de grano fino. A la otra punta le haré una forma como de colmillo de cocodrilo. Utilizo un cúter para tallar la forma y con una lima y una lija refino y perfecciono la forma. Esta herramienta es realmente muy útil en el modelismo. Podríamos repetirla haciendo diferentes tamaños y grosores, pero con esta así tal cual se podría hacer una figura sin necesidad de más. Para la cuarta voy a utilizar 2 chismes de estos que sirven para colgar cuadros y otras cosas. En cualquier casa hay de esto, en el caso de que no, se puede usar alambre. Voy a coger un tubo de rotulador vacío y le colocaré uno de estos aparatos en cada punta, uno pequeño y otro más grande, y los sellaré con silicona termodifusible. Esta herramienta también es muy útil para el modelismo. Nos permite vaciar material, suavizar y muchas cosas más. Para la quinta herramienta usaré la mitad del tubo que me ha sobrado de hacer el punzón. En uno de los 2 extremos introduzco una bisagra de metal. Esta la tenía reservada en una caja para algo como esto. Al tener una cabeza plana y el canto redondeado me servirá para hacer varias formas. También aprovecharé el cilindro metálico para aplanar y alisar material. Y en el otro extremo introduzco una bola metálica que también se podría sustituir por cualquier otra pieza con la misma forma. Para fijarlo al tubo de plástico utilizo silicona termodifusible. También podría utilizar el cemento con superglue, quedaría más resistente todavía. Muy útil para hundiduras, cuencas, formas redondeadas y circulares, y también para amasar y estirar el material. Y por último, una de las más útiles, haré una paleta y una cuchilla de corte. Cortaré un bastoncillo de madera con mi nueva sierra de precisión. Si no tienes un bastoncillo como este, puedes utilizar cualquier cosa que te permita y te sirva, como un palo de madera o incluso un tubo de plástico. A este le he hecho un corte en cada extremo de 2 centímetros aproximadamente para así poder anclar las piezas que correspondan. En un extremo le haré una paleta para hacer detalles más precisos y para ello voy a utilizar una chapita del tapón de un bolígrafo, un pilot. Este me va perfecto porque además tiene un extremo redondeado.
Solo tendré que doblarlo con un alicate hasta conseguir la forma que quiero. Y para el otro extremo voy a hacer un cortador. Utilizaré un pedazo de chapa y si no tienes ninguna puedes utilizar una lata de refresco. Recortas la forma que quieras y funcionará igual de bien. Esta herramienta también resulta muy funcional. Con la paleta podemos modelar con precisión en rincones difíciles de acceder y con la cuchilla o utensilio de corte podemos separar y cortar el material de manera muy limpia, pudiéndolo utilizar de dos maneras diferentes, tanto de manera lateral como por la parte superior. Y así es como nos han quedado estas herramientas para escultor. No es necesario gastarse el dinero en kits con precios por las nubes. Son herramientas muy simples y fáciles de hacer. Seguramente tienes o puedes conseguir estos materiales sin gastarte nada. No son tan bonitos como los comprados en cuanto a estética, pero son igual de útiles e incluso más duraderos. Ahora me toca comprobar que también funcionan estas herramientas, pero eso será en un próximo vídeo. Este vídeo no hubiera sido posible sin el apoyo de mi mujer, que es toda una valiente. Acabo de ser padre por segunda vez y si no fuera por ella, que aunque le han hecho su segunda cesárea y se está recuperando, me deja un espacio para poder dedicaros a todos vosotros, ocupándose ella sola de mis dos hijas. En medida de lo posible, claro, intentaré seguir siendo constante subiendo contenido. Aunque pase algo de sueño, siempre merece la pena el esfuerzo. Espero que te haya gustado el vídeo y que le puedas sacar partido. Tengo pensado hacer una segunda parte en un tiempo. Podríamos hacer otras herramientas útiles para crear texturas. Recuerda darle un me gusta, comparte y suscríbete si te apetece. Un saludo y hasta la próxima.